ahí, ya en unos minuticos debería Instagram permitir la escuela. Hola, Sole querida. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. ¿Cómo sigues? Sí. Igual, bien, bien. Qué gusto estar acá conectados en este mundo, en este nuevo mundo que nos obligó a la virtualidad. Es así, es así. Antes nos veíamos en bares en Boston o en algún evento del foro. Hoy nos toca hacerlo por aquí, a distancia, en cuarentena. ¿Dónde estás ahorita? Cuéntanos. Estoy en Asunción, en la capital de Paraguay, aquí en mi ciudad. Y bueno, viendo la cuarentena, me imagino, al igual que el resto de América Latina, el resto del mundo, ¿no? Con este virus que vino a transformar nuestros modos de vivir tan repentinamente. Totalmente, totalmente. De verdad que creo que es impresionante cómo nos agarró a todos fuera de base y bueno, las transformaciones que impulsaba. Yo creo que una de las cosas interesantes de toda esta situación es que fue, bueno, como esos shocks. Estaba leyendo hace poco una frase, perdónenme si el que la puso, porque no recuerdo dónde fue que la vi, está aquí acompañándonos, pero decía como que qué bárbaro como pueden pasar décadas para que, digamos, cosas cambien por poquitos, en pedacitos, y hay momentos donde en semanas pasa como si hubiesen cambiado toda una década. Y eso creo que es una reflexión súper interesante. Yo le pregunto para todos los que nos acompañan a Sole, ¿dónde está ahorita? Porque bueno, Sole hasta hace poco estuvo haciendo su doctorado, si no me equivoco. Estuve haciendo una maestría en políticas públicas. La maestría de políticas públicas en Londres. Y bueno, yo sé que para todos los de Paraguay que nos acompañan, todos sus seguidores y gente pues que ya nos contará un poquito de su trayectoria, mejor que lo que puedo hacerla yo, pero déjenme decirles que de entrada, muy contento que ya estés de vuelta en Paraguay. Seguro que toda tu gente que te quiere mucho y que te sigue, pues está contenta por esa realidad. Y bueno, ahí de una vez como comentarles a todos, hoy tenemos a Soledad Núñez en nuestro Instagram Live de Repensando la Ciudad, con quien hemos hecho una serie de sesiones súper interesantes que hemos tenido con distintas personalidades, quizás del mundo urbano y público de América Latina. Soledad es una de las mujeres que más admiro en este planeta, además una de las personas que creo que con quien he tenido la oportunidad, porque así es, de intercambiar comentarios más sabrosos sobre el aspecto urbano, el futuro del desarrollo de América Latina. Y bueno, además ella ha sido un elemento principal porque ha estado en la política pública, la ha diseñado y la ha implementado, cosa que no muchos de nuestra edad pueden decir. Así que bueno, bienvenida, Sole. Comienzo por preguntarte y que nos cuentes un poquito, bueno, de tu trayectoria, le cuentes a todos los seguidores, especialmente a los que no son de Paraguay, y ahí podamos arrancar la conversación con el tema de hoy de asentamientos informales. Genial, bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación y bueno, promoviendo también ese anhelo de ciudad que todos queremos en América Latina, ¿no? Que es un desafío tremendo. Nos toca vivir en uno de los países en una de las regiones más urbanizadas del mundo, porque América Latina es la región más urbanizada del mundo, al mismo tiempo la más desigual. Entonces hay como dos características que se confrontan y tensionan constantemente en nuestra realidad latinoamericana, más allá de las fronteras físicas que podamos tener. O sea, lo que a mí me tocó recorrer, al menos la región, veo de que el modelo de ciudad que estamos reproduciendo es prácticamente el mismo. Me volví, te cuento, Juan, justo antes de la cuarentena, o sea, regresé a Paraguay. Efectivamente estuve un año y medio en Oxford, estuve profundizando un poco el mundo académico de las ciencias sociales. Yo soy ingeniera civil de profesión, entonces vengo del mundo de las matemáticas, de la física, de las estructuras, siempre conviviendo con esa dualidad entre esa formación meramente técnica, pero una vocación hacia lo social que siempre sentí que tuve. A muy corta edad también me tocó liderar la ONG Techo, que es una organización latinoamericana. Ahí nos conocimos, cuando estaban liderando Techo fue la primera vez que nos conocimos. Exacto, y después diste el salto a ese mundo público y bueno, que tan retador es, ¿no? Entonces salté al mundo público, pero sin tener una experiencia de militancia en la política. De hecho, yo no estoy vinculada a ningún partido político aquí en Paraguay. Entonces mi experiencia es la militancia social, digamos, desde las organizaciones de la sociedad civil y buscando promover el cambio e incidir en las políticas públicas desde ese mundo, el tan llamado, digamos, bien llamado tercer sector, contribuyendo con las políticas públicas. Pero bueno, Techo para mí fue un momento en mi vida demasiado importante. Yo hasta el día de hoy subrayo que fue de las mejores maestrías que pude haber tenido, porque uno aprende a partir de la acción, en verdad. Así es. A ver,
nos podemos memorizar miles de libros, pero cuando más aprendemos es a partir del contacto con la realidad social, política, económica de nuestros países. Si estamos encerrados entre cuatro paredes y nos leemos toda la bibliografía y toda la literatura de todas las ciencias, la verdad es de que muy poco uso tiene ese conocimiento si no somos capaces de llevarlo a nuestro territorio. Tal cual, y pareciera que en nuestros países además es mucho más importante porque tú agarras un libro de texto y a veces, en la mayoría de las ocasiones, nuestros países latinoamericanos y el mundo emergente rompen con esas tesis y esas teorías, pero desde el principio. Exacto. Entonces, bueno, y con Techo no solamente conocí, digamos, la realidad de los asentamientos precarios aquí en Paraguay, sino que también en el resto de la región. Claro. Me tocó trabajar en los campamentos en Chile, construyendo viviendas de emergencia en el sur de Chile, también en el norte de Chile, en la tercera y en la novena región. Entonces, para los que no conocen, quizás la Techo, porque bueno, puede haber, digamos, una organización, creo que su labor básicamente habla por ella misma, porque ha sido espectacular en los sitios, en los lugares donde ha influenciado, impactado positivamente. Pero aquellos que no conocen, si nos pudieras contar brevemente qué es Techo, qué está haciendo, cuál es su propósito y el alcance de lo que hace. Sí, Techo es principalmente una organización de jóvenes voluntarios que busca promover el acceso a oportunidades en condiciones de igualdad en toda América Latina y el Caribe. Tiene presencia me animo a decir que en todos los países de América Latina, creo que queda alguno ahí pendiente, Cuba, de por ahí es el único que no estamos en el Caribe. Correcto. Y Techo trabaja con un modelo de intervención que nace con la construcción de viviendas de emergencia como una respuesta inmediata a una condición de necesidad y de urgencia que es la carencia de una vivienda mínima, ¿no? Estamos hablando de familias que viven sobre un piso de tierra, entre paredes de desechos, tienen una lluvia o cualquier tipo de amenaza climática puede significar muchas veces poner en riesgo su vida. Estas familias muchas veces carecen de acceso al agua potable, a infraestructura sanitaria, etc. Estamos hablando de aquellas familias que viven bajo la línea de la pobreza, pero que dentro de esas condiciones la materialidad de su vivienda es crítica, ¿no? Claro. Entonces Techo comienza con esa acción que es muy concreta, construyendo masivamente viviendas de emergencia, pero ese no es el fin, digamos, del proyecto, sino que a partir de ahí se genera todo un proceso. Esa es la herramienta a través de la cual haces la transformación. Sí, o sea, la vivienda es como la puerta de entrada a la comunidad, también un puente que muchas veces nos conecta a los jóvenes con una realidad social que muchas veces desconocemos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque podemos vivir en nuestras burbujas, porque muchas veces leemos solamente acerca de las estadísticas de la pobreza que están en los diarios, pero no la conocemos, digamos, desde el terreno. Sí, totalmente. Pareciera que además lo bonito de este tipo de organizaciones por el estilo de activismo que genera. Digamos, yo he tenido la oportunidad de cruzarme con personas trabajando en Techo en México, acá en Venezuela, en otras partes de América Latina, y es impresionante cómo logra atraer a una juventud que quizás puede tener acceso a oportunidades, a formar parte de este esfuerzo de transformación, como dices tú bien, comenzando con la entrada que es el techo y la vivienda, pero haciendo de eso las bases sólidas para impulsar grandes transformaciones sociales en la base de la pirámide. Y también entendiendo al voluntariado, que es, digamos, el mecanismo de acción, como una oportunidad para participar activamente en nuestras democracias, ¿no? Que el voluntariado no es otra cosa que eso, ¿no? Una oportunidad para incidir en nuestra realidad, para poder transformarla, pero que te permite también ir uno mismo moldeando no solo su carácter, sino que también cuestionándose muchas cosas acerca del rol que cumplimos cada uno de nosotros como individuos en una sociedad que presenta miles de desafíos aún por delante, ¿no? No, y fíjate que yo admiro mucho tu caso, Sole, porque eso que dices me parece un mensaje increíble para los que nos están escuchando y que después en las redes, en nuestro canal de YouTube y en otras redes donde colaboramos con contenido, pues van a estar escuchando este mensaje, porque efectivamente en Latinoamérica yo creo que tenemos la impresión de que para poder incidir de forma masiva, por llamarlo de alguna manera, hay que estar en la política. Y yo creo que este trabajo de organizaciones como Techo, o lo que el sector privado puede hacer, por lo menos lo que nosotros hacemos en Vicua para las ciudades, son formas de cómo puedes llegar también a influenciar o influir positivamente en lo público sin necesidad de estar exclusivamente en la politización de los debates
Y ahí yo creo que además esa experiencia que tú has tenido es muy bonita, porque lo dijiste al principio de tu explicación, bueno, eres una persona que no está en la militancia política, pero ha podido transitar ese camino y mostrar cómo un ciudadano haciendo trabajo y activismo puede hacer la diferencia después, teniendo quizás más recursos y más escala desde el sector público, pero sin necesidad de politizar los temas que nos tienen tan afectados en América Latina. Sí, totalmente. Y para mí el paso a la función pública fue inesperado. Quizá como muchos, como una más, digamos, del sector juventud de nuestra región, siempre miré al sector público con cierta como resistencia, ¿no? O sea, porque asociamos el sector público con cosas que no son positivas muchas veces por una historia real. En muchos de nuestros países la asociamos a corrupción, a mediocridad, le ponemos estigma y eso hace que muchas veces nos alejemos de esa intención de querer incidir en las cosas públicas y esperamos que venga algún mesías, alguien que nos salve de todas las desgracias que estamos padeciendo y tenemos que comenzar a entender de que los espacios están para ocuparlos. En esa línea es cuando yo recibo la invitación del presidente, a quien yo no conocía previamente, yo decido aceptar la propuesta y tratar de cambiar las cosas desde adentro. Creía que merecía la pena intentarlo. Claro. Y me llevé un montón de lecciones en el sentido de que hoy estoy convencida de que si bien es cierto que uno puede cambiar las cosas desde afuera, ojalá que cada vez seamos más jóvenes los que estamos dispuestos a estar cada vez más cerca de lo público. Así es, bueno, y ahí por eso... Muy conectado. Por eso te digo que admiro muchísimo tu caso, porque creo que eres una demostración de eso y alguien que puede inspirar a que esa juventud participe. De hecho, no en vano aquí Gregory nos dice en los comentarios, bueno, la nula militancia política de gente nueva es uno de los mayores problemas de Latinoamérica y qué bonito que, fíjate, tú misma lo dices ahorita y cómo tener esa experiencia. Y ahí quiero que me cuentes, y perdón que me salga un poquito de nuestro tema de asentamientos informales comenzando la conversación, pero es que creo que esa experiencia que tú tuviste es muy enriquecedora a nivel de liderazgo y de transformación personal, hasta de la percepción que puede existir del sector público, porque tú lo acabas de decir, tú misma quizás lo sentías, por lo que entiendo, de, oye, yo también veía ese sector público corrupto, alejado, ineficiente, que no logra los objetivos trazados de impactar positivamente. Y yo creo que una de las cosas que nos unen a ti y a mí y en las organizaciones que podemos estar o el propósito que podemos seguir es que creemos que no, que más bien ese sector tiene oportunidades. Tú trabajas con la gente que trabaja en las ciudades, que está en la función de gobierno, y tú ves en su cara las ganas que tienen de transformar. A veces lo que no tienen es las herramientas, el presupuesto, están con las uñas, todo el tiempo están siendo como atacados porque precisamente esta percepción y este grado de desconfianza es fuerte. Quiero que me cuentes cómo fue ese proceso personal de transformar tu mentalidad y qué cosas viste, como casos de ejemplo en esa transición y después en el sector público, que tú dices, mira, a mí esto me cambió la manera en que vi por completo mi percepción del sector público. Sí. Mira, yo dije que sí, decidí aceptar, digamos, el desafío de entrar al sector público porque estaba convencida que valía la pena intentarlo. Pero la realidad es que yo entraba quizás con mucho cinismo en el sentido de decir, probablemente acá yo no me voy a encontrar con cosas muy buenas, lo más probable es de que yo termine renunciando al poco tiempo, como mis expectativas no eran tan altas porque yo traía conmigo todos esos prejuicios y traía conmigo toda esa idea de una función pública incapaz de ser transformada, donde probablemente lo que iba a hacer era chocar contra una pared. Claro. Y yo probablemente sí me puedo quedar acá hablando de horas, Juan, y compartiendo con la audiencia todo lo negativo que me encontré. Efectivamente tuvimos que luchar contra la corrupción, me tocó hacer cámaras ocultas, yo sentía que estaba en una película de Hollywood, o sea, muchas cosas que fueron súper difíciles de combatir internamente, pero yo prefiero siempre resumir que me encontré con oportunidades para hacer, para transformar, para comenzar desde lo pequeño a cambiar la imagen de una institución que estaba perdida en un agujero negro en el pasado, porque vivienda siempre fue de alguna manera un antro de corrupción, hay que decirlo, ¿verdad? Independientemente de que uno siempre encuentre en las estructuras públicas personas honestas e íntegras, pero el problema es que está todo mezclado en América Latina y en nuestras instituciones, ¿verdad? Tenemos las dos realidades que están tensionadas y que están conviviendo, de mucha gente con capacidad, con vocación de servicio, que entraron a la función pública, que iniciaron una carrera de servicio público con una misión muy clara, pero también le tenemos a los corruptos, también le tenemos a los que solamente se preocupan
preocupan por su interés personal, también le tenemos a los avivados dentro. Entonces, esa dualidad, digamos, es propia de la función pública y muchas veces los buenos tienen que cargar con esa mochila de los ataques, de las generalizaciones, de simplemente, digamos, por el hecho de ser parte de la estructura pública, de recibir todos los malos calificativos que son quienes no están honrando sus puestos, ¿verdad? No, total, súper reflexión que recojo, que la resalto muchísimo de tu parte porque bueno, como dices, en ese caso concreto, pareciera además que los malos casos hacen muchísimo más ruido que los casos positivos y eso de alguna manera hace que la mochila que lleves cuando tú estás haciendo las cosas bien sea muy difícil. De hecho, para los que nos acompañan, porque quizá algunos no tenían como esa noción muy clara, aquí nos lo pregunta Karen Cortés, Soledad fue no sé si el término cabe, Sole, me lo aclararás cualquier cosa, pero la exministra de Vivienda del Paraguay, es decir, sé que presidías y dirigías una organización que en Paraguay lidera todo el tema de la política pública de vivienda con un rango ministerial. Imagínense, Soledad, tú entraste en el gobierno, Sole, ¿qué edad tenías en ese momento? Tenía 31 años cuando fui como ministra de Vivienda, sí, fui la ministra más joven, digamos, de Paraguay, con todo un desafío de tener también que lidiar con los estereotipos asociados a estas dos comunidades. Muchas veces la gente la entiende como debilidad. O sea, el hecho de ser joven y de ser mujer en un ambiente todavía con tendencia machista como es Paraguay y en América Latina también, yo era la más joven y también una de las pocas mujeres que estaba en posición, digamos, de toma de decisión o de poder, digamos, en un ministerio, y también la primera ministra de Vivienda. Entonces fue un desafío tremendo al principio tener que derribar esos estereotipos y poder demostrar de que digamos, esas cualidades o esas particularidades nada tenían que ver con la capacidad de poder liderar un proceso de transformación desde lo público, y también como parte, digamos, de ese descubrimiento personal, yo me fui dando cuenta como de dos cosas. Por un lado, descubrí como una vocación también por lo público. Digamos, hoy en día yo no le cierro las puertas al sector público, probablemente en algún momento volvería. Hoy estoy, digamos, en el sector privado, pero no es algo de lo cual reniego, y es más, me encantaría poder motivar, inspirar e incentivar a más personas a que se involucren con lo público y que den ese paso, aunque sea transitoriamente en sus vidas, para poder generar las transformaciones que se necesitan. Y por otro lado, también la importancia de tener cada vez más mujeres en las posiciones de toma de decisión, ¿verdad? Bueno, hoy salió un reporte hablando de eso, dos temas que vienen a colación digamos, de tu reflexión sobre el tema y las dificultades de ser mujer en el sector público y joven, es decir, esa combinación. Y es que hoy está en boga todo el tema de Black Lives Matter y digamos, todo este tema del racismo en Estados Unidos, que básicamente tiene que ver con la exclusión. Y esa exclusión no es solo un tema de raza, es un tema que a nivel global tiene que ver con género, tiene que ver con formas de pensar, tiene que ver con distintas variables que como mundo tenemos que buscar de alguna manera solucionar y solventar y ir más allá. Y fíjate que hoy leía una estadística que me llamó mucho la atención, no porque me llamó la atención, sino que me pareció muy cool que la hayan sacado y publicado y le hayan hecho la debida publicidad, que es que la estadística de países gobernados por mujeres versus países gobernados por hombres en COVID-19 y todo el efecto del contagio, la cantidad y el porcentaje de muertos ha sido significativamente menor en los países liderados por mujeres, porque fueron además las que tomaron las decisiones más rápidas, fueron las que construyeron más empatía en torno a la situación económica y en cómo podíamos llevar el mensaje de que había que sacrificar unas cosas para luego tener una apertura de las economías que fuese más sostenible y sin riesgo. Y eso lo hicieron los países donde las mujeres estaban gobernando. Así que no hay duda que si para algunos no es suficiente el entender que todos somos iguales, la estadística nos demuestra que las mujeres deben tener un espacio mucho mayor y de importancia en las tomas de decisiones. Es que de hecho somos, o sea, a ver, esto no se trata de una discusión hombres, mujeres, de quién es mejor que quién, simplemente que somos diferentes, eso hay que también entenderlo, que nos complementamos, que hay características que son más femeninas y más masculinas, que eso no significa que sean exclusivamente de hombres ni exclusivamente de mujeres, ¿verdad? Se puede, digamos, generar un intercambio en cualquiera de los casos, y también finalmente muchas de las actitudes y las costumbres y la cultura en la cual estamos viviendo es producto también
un transitar que es cambiante, ¿verdad? Entonces, de repente un mundo que está marcado por particularidades o atribuciones que están mucho más vinculadas al ámbito masculino puede ir transitando un camino distinto hacia la política mucho más femenina o históricamente asociada mucho más a las mujeres de alguna manera, ¿no? Así es. Y yo veía también esos datos, Juan, y de hecho hay muchos informes. Yo recuerdo unos estudios en Brasil y también en Bolivia que midieron los cambios en los resultados de la gestión de la política a partir de la incorporación de más mujeres en la toma de decisiones a nivel local, es decir, en los municipios. Cuanto había más juntas municipales integradas por mujeres, habían ciertos indicadores que tenían una correlación con ese factor. Por ejemplo, que disminuía la mortalidad neonatal, que la inversión aumentaba en salud y en educación, versus aquellos municipios que estaban más gobernados por hombres, donde se priorizaba la macroeconomía o se priorizaba la inversión en infraestructura. Y parecería como tan obvio, ¿no? Que lo más probable es que si hay más mujeres van a buscar claramente priorizar mucho más las políticas que tengan que ver con protección a con la lactancia, con protección a la niñez, etcétera. Qué espectacular eso, porque además nos toca un tema que creo que digamos, es transversal a toda esta realidad, que es cómo los datos nos sirven para entender mejor los fenómenos y saber esas correlaciones que se producen, para entonces, por ejemplo, yo te escucho y yo digo, oye, casi que deberíamos implementar como norma que haya una pendularidad y una, así como hay, y decimos que en la democracia es necesario que haya alternabilidad, que no sea solo alternabilidad desde el punto de vista de la idiosincrasia política y de los partidos, por llamarlo de alguna manera, sino que haya alternabilidad también en los géneros que están gobernando y cómo puede haber una dinámica mucho más constructiva cuando tenemos distintas perspectivas involucradas, ¿no? Y ahí la data pasa a ser un elemento fundamental. Yo quería ahí, como para hacer ese segue y ir entrando en otros temas también urbanos, tú llegaste con este bagaje de ser joven, ser mujer, una institución que, como bien dices, era quizás donde más corrupción se producía. Eso, por cierto, es muy común en Latinoamérica para los que nos están acompañando, porque claro, si las obras son difíciles de fiscalizar, de entender todos los elementos y los intrínculos, entonces es muy fácil como inflar precios, o sea, es muy fácil que sin la debida transparencia puedan ocurrir prácticas, vamos a llamar oscuras, en el proceso de ejecución. Tú entraste ahí con esta visión de mujer. Entraste a una institución donde en Paraguay, efectivamente, como recuerdo muchos de los posts que tú ponías o de los comentarios que hacías en tus redes, había una realidad de una infraestructura que no estaba satisfaciendo las necesidades de los más vulnerables o de las comunidades que más estaban necesitando ese impacto o ese impulso desde el punto de vista de la vivienda. Cuando tú llegas, ¿qué ves en la realidad de los asentamientos informales? Y desde tu perspectiva de mujer, ¿qué sientes que fue como ese turning point que tú le pudiste dar a la gestión versus quizás cualquier otro actor que hubiese llegado en esas circunstancias? Bueno, por un lado, digamos, para hablar de la problemática en general, es muy importante subrayar como el proceso de urbanización en el cual está metida América Latina, digamos. América Latina está transitando un proceso de urbanización acelerado, es la región más urbanizada del mundo. El mundo también, por primera vez en la historia, pasa a ser mucho más urbano que rural. Así es. Con más del 50% de la población global hoy en día viviendo en ciudades. Y esa realidad se acentúa, como decíamos, en América Latina porque estamos también marcados por la extrema desigualdad que es muy propia de nuestra región, ¿verdad? Entonces, esa desigualdad se ve manifiesta en los territorios y en las ciudades, con la consolidación y la conformación de estos asentamientos informales, precarios, que muchas veces están ubicados en las periferias de nuestras ciudades, que son sinónimos de exclusión social, que son sinónimos de carencias de todo tipo, y que lógicamente acentúan mucho los conflictos que se viven en nuestras propias ciudades. O sea, así es. No solamente la inseguridad, sino que muchos otros temas. Si bien es cierto de que el hecho de vivir en situación de pobreza no es sinónimo que uno esté vinculado a actos de inseguridad, pero también hay una relación causal que no se puede, digamos, ignorar en una región que también tiene desafíos enormes en cuanto al narcotráfico, el microtráfico. También encuentran lugares donde esconderse en estos contextos de exclusión social, porque la exclusión, digamos, por definición, que es simplemente estos asentamientos, estos territorios, estos espacios están completamente alejados de toda política pública. Están alienados desde el punto de vista del acceso.
Entonces, sí, no, y fíjate que yo, ahorita que te escucho, también hago una breve reflexión que comparto con los que están acá y como para ver tu perspectiva, es, nosotros tendemos a pensar en los asentamientos informales desde el punto de vista físico, ¿no? O sea, vemos en las periferias de las ciudades, como bien señalas, en la mayoría de América Latina, nuestras barriadas populares, que sus construcciones tienden a ser de un estilo distinto al que los centros de las ciudades, quizás de niveles socioeconómicos más elevados, pues crea una diferencia visual muy clara desde el punto de vista urbano. ¿Cómo? Pero la verdad es que eso al final termina siendo solo lo físico, lo que la mayoría de la gente identifica como la diferencia, pero es que por debajo es un verdadero problema de desigualdad donde no hay servicios, donde realmente esa falta de acceso genera una limitación de oportunidades también en lo social, donde desde alguna perspectiva, ese entramado social que las ciudades tienen, sabroso de poder compartir para hacer entornos más productivos e innovadores, se puede ver truncado porque, bueno, yo al final si no tengo acceso, por ejemplo, a agua, electricidad, por decir algunos de los servicios, voy a estar en desventaja para poder aportar ciertas soluciones y parte de lo que se busca es cómo yo puedo transformar esos asentamientos. ¿Cómo ves tú que desde tu perspectiva y conociendo esa realidad de haberlo trabajado, por dónde comienza esa transformación? Y hay que apuntar, digamos, como el objetivo final a una integración social y física. Bueno, eso significa que hay que intervenir en cuanto a infraestructura en los asentamientos, muchas veces dependiendo de las condiciones de dominio del suelo. En muchos casos son ocupaciones irregulares, en otros casos son terrenos públicos que pueden regularizarse y formalizarse. Nosotros teníamos, digamos, clasificados como en función a la ocupación del territorio 4 tipos distintos como de asentamientos aquí en Paraguay. Por un lado, en la ciudad, la única característica, digamos, rural eran los asentamientos campesinos rurales, que sí los tomábamos como parte de la política integral, digamos, de vivienda, y porque cuando uno habla también de ciudad, también habla de territorio y por ende tiene que analizar la interrelación que existe entre el campo y la ciudad, que un poco hacia donde fue migrando también la discusión. Yo creo que cuando comenzamos a puntualizar sobre la importancia de construir ciudad hace 10, 15 años, 20 años quizá, ¿verdad? Con Hábitat 2 en su momento, se dejó de lado un poco la discusión del ámbito rural y eso fue volviendo de nuevo al debate porque no pueden funcionar las ciudades conectadas del entorno rural. Y por otro lado, bueno, las comunidades indígenas urbanas que requerían como un abordaje en específico, la consolidación de los asentamientos en las periferias, las cabeceras departamentales, que son como nuestras regiones aquí en Paraguay, que también tenían un tipo de configuración, muchas veces eran producto de la migración rural-urbana en la última década aquí en Paraguay. Claro. Y lo que nosotros denominamos los bañados, que es el asentamiento más emblemático de la capital, donde vive el 20% de la población. Imagínate. Capitalina. Y ahí analizamos cuáles de los asentamientos pueden ser formalizados y consolidados en sus condiciones actuales que requieren una intervención del Estado, impidiendo o evitando o tratando de evitar que eso implique una relocalización que también signifique desarraigo de alguna medida. Claro, y es que por alguna razón se tiene que llegar a algún tipo de política o programa que reubique o relocalice a estas poblaciones, tener en cuenta que tienen que ir de la mano con políticas de empleo, ¿verdad? Que no repitamos muchos de los errores que ya vimos en las políticas de vivienda en América Latina, donde, voy a hablar mal y pronto, pero donde a los pobres había que llevarlos lejos, darles tierra barata y construir vivienda de baja calidad, muchas veces alienándolos mucho más de lo que ya estaban, excluyéndolos mucho. Básicamente destruyendo el mismo concepto de ciudad que estabas buscando proteger. Porque al final del día, el alienar a esas realidades y a esas poblaciones, lo que hace es romper el efecto bonito que tiene de encuentro el espacio urbano, que es precisamente la razón por la que alguien, o no la razón principal, pero una de las razones por las que alguien pudiera ir del sector rural al sector urbano, que es, bueno, busca esas oportunidades para conectar con otro tipo de ecosistemas productivos o de ecosistemas sociales que existen en la ciudad y son propios de la creación urbana. Sí, por eso yo creo que el enfoque, la perspectiva de integración
es fundamental entender que la ciudad es para todos, no solamente para algunos, no pueden haber barrios de primera clase ni barrios de segunda clase, que el acceso a las oportunidades que brinda la ciudad tiene que ser en igualdad de condiciones, hay que nace de alguna manera también el derecho a la ciudad tan pronunciado, sobre todo en nuestra región, incorporado en algunas constituciones en América Latina, no en todas, todavía sigue siendo un tema, digamos, arduo debate. Porque esa es la lucha de los activistas. Es un derecho un poco difuso, pero bueno, más allá, digamos, de los enunciados y de las letras que puedan estar escritas en todos los instrumentos normativos o legales, yo creo que todos entendemos, digamos, en la práctica, esa ciudad que tiene que ser inclusiva, esa ciudad que tiene que ofrecer espacio público de calidad para todos, esas ciudades donde el medio de transporte tiene que ser digno y donde una persona no invierta 4 horas de su tiempo todos los días para trasladarse del lugar donde reside al lugar donde trabaja. Ahí hay un impacto en la calidad de vida que nos invita a repensar el diseño de nuestras ciudades, cómo planificamos nuestros sistemas de movilidad urbana, cómo estamos conectados, cómo tenemos ciudades mixtas también que no segregan en ciertas actividades de otras, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y fíjate que aquí un poquito, bueno, varios comentarios de alguna manera como de acuerdo con lo que dices. Aquí, bueno, Gregory nos dice también que los delincuentes no se encuentran en asentamientos porque ellos tienen medios, los asentamientos. Bueno, es que se cortó el comentario. Pero de alguna manera me imagino que, a ver, cuando decíamos que la impresión puede ser que es solo físico, porque aquí también hay otros comentarios al respecto, no es que esa es la realidad, sino que eso puede ser la percepción del desconocido de lo que ocurre por detrás desde el punto de vista urbano y de desarrollo y las complejidades que trae eso. Y de hecho hay otros comentarios acá que nos hacen, bueno, una pregunta puntual que es, bueno, ¿crees que es importante y viable integrar las barriadas y la infraestructura urbana? ¿Y cómo ampliaría, según tu criterio, esto generaría mayor ecuanimidad en la calidad de vida de los distintos estratos urbanos? E incluso, ¿cómo se puede construir un modelo de sostenibilidad, dado que aquí, por ejemplo, Abraham nos dice, bueno, los asentamientos informales muchas veces de alguna manera toman de forma irregular partes de los servicios y eso genera un desbalance en las finanzas públicas? ¿Cómo ves tú que puede ser también desde la experiencia, no importa el país en el que estemos, por dónde pueden iniciar esas transformaciones y cómo abordarías estos retos que nos comentan acá? Mira, mi experiencia, Juan, de trabajo que yo llevo desde techo visitando los asentamientos informales de toda la región. Como conté, estuve en los campamentos de Chile, estuve trabajando en las favelas de Brasil, en los campos desplazados de Colombia, donde, bueno, la realidad era otra, incluso familias que se asentan en los asentamientos informales porque fueron desplazados por la guerrilla en su momento. O sea, cada país tiene de alguna manera ciertos matices que pueden ser diferenciadores, pero en todos los casos, si hay algo que yo puedo, digamos, sostener con firmeza es de que nadie elige vivir en un asentamiento. Nadie vive en un asentamiento porque resulta que encuentra de la noche a la mañana que es más provechoso no pagar por los servicios. En las conversaciones que yo tuve con las familias que residen en asentamiento, en la mayoría de los casos te dicen: yo quiero pagar por el agua, yo quiero pagar por la luz, yo quiero pagar dignamente, quiero digamos, retribuir también al Estado por los servicios. Esto es enmarcable, Sole, déjame decirte, esto está para enmarcarlo y ponerlo en loop en todas las redes y que todo el mundo lo escuche, porque creo que estás desmitificando un punto importantísimo para construir una sociedad más igual y una ciudad más equitativa y accesible, que es nadie escoge y quiere vivir en esas condiciones. La gente, todas quieren pagar por los servicios. Hay unas realidades, a veces socioeconómicas, incluso de por qué no lo hacen, pero hay una aspiración a poder tener acceso a la ciudad, y eso yo creo que es muy importante tomarlo como la premisa clave de operación de cualquiera que tenga la capacidad de influir. A ver, los avivados los vamos a encontrar como los encontramos en todos los estratos socioeconómicos en otros países. Sí. Hay gente de altos ingresos que aquí en Paraguay se ha descubierto que no que tenían arreglos con los políticos de la época de la administración de la energía eléctrica. Aquí vamos a encontrar probablemente en nuestras universidades personas que también tratan de sacar provecho. O sea, esos menos siempre están. Lo que no es correcto es, digamos, la hipótesis de que todas las familias que viven en asentamientos viven ahí porque no quieren pagar los servicios, porque quieren simplemente colgarse los servicios que otorga el Estado, etc. Entonces, yo creo que es muy importante eso, porque a partir
partir de ahí el diseño también de toda política de solución toma en consideración una realidad que es propia, digamos, de lo que se está viviendo. En nuestro caso, en muchos de los proyectos de vivienda y de barrios sociales que desarrollamos en su momento, nos topamos con esta discusión. Por un lado, de la opinión pública, ¿no?, que decía, ¿para qué está el Estado asistiendo a estas familias si no quieren pagar, si siempre son unos vagos, siempre se han aprovechado de los servicios? Y luego el 99% de las familias con quienes trabajamos que nos decían, estoy esperando que me conecten regularmente la luz, que me conecten regularmente el agua, porque yo quiero pagar por esos servicios. Qué reto tan grande, Sole. Sí, no, y la verdad que uno va derribando también esos mitos, esos prejuicios que muchas veces están instalados porque subrayamos las cosas negativas. A ver, insisto, que están los derivados, lo están, pero como están en todos los otros lados de la sociedad. Sí, claro. No, y fíjate que es importantísimo porque al final, yo lo veo desde el área de software y tecnología, y cuando tú partes de la premisa equivocada, la solución nunca va a ser la correcta. Y creo que parte del hecho de diseñar buenas políticas públicas orientadas a transformar de forma sostenible y cumpliendo con los objetivos de desarrollo, los asentamientos informales, que pasan a ser elementos claves de la transformación urbana que queremos lograr en América Latina. Yo ahorita no tengo el número fresco, pero la última vez que lo revisé estábamos alrededor de 36-37% de la población latinoamericana viviendo en asentamientos informales. Eso es altísimo. Capaz ahorita puede ser hasta un poco más alto, quién sabe. Pero la realidad es que si tú no partes de las premisas adecuadas, el diseño va a ser equivocado. Y ahí eso me da un poquito de entrada a, bueno, vamos a empezar a plantearnos, porque nos quedan 20 minutos de la conversación, el futuro. ¿Cómo ves tú, Sole, desde tu experiencia, y que esta realidad, no tanto del COVID, pero bueno, que esto nos ha hecho quizás tener el tiempo para pensar, cómo ves tú que debemos mover la transformación de los espacios y de los asentamientos informales desde el punto de vista de la nueva agenda urbana, por cierto, en la que tú has participado muchísimo como Nuevo Hábitat desde tu rol, y después sé que has tenido un engagement importante desde la región? ¿Cómo ves tú ese futuro? ¿Qué debemos hacer? Y después voy a entrar a preguntarte un poquito en cuál ves que es el rol de la tecnología en ese espacio. Y ahí analizando, bueno, por un lado esta pandemia que después de prácticamente un siglo viene a sacudir a la humanidad, que viene a amenazar nuestra forma de vivir, nuestra vida en general, prácticamente pone los acentos sobre ciertos temas y hace que nos cuestionemos muchas realidades acerca de los sistemas en los cuales estamos viviendo y de la falencia también de nuestros estados o de nuestras políticas públicas, de nuestros gobiernos, etcétera, ¿no? Y en esa línea yo siempre quiero como que llamar a una reflexión de decir, a ver, la palabra crisis que tanto estamos escuchando, ¿verdad?, porque la crisis sanitaria es real, digamos, la estamos viviendo, y como producto de esa crisis sanitaria estamos transitando una crisis económica, también una crisis social, incluso una crisis de capital humano, ¿verdad?, por todos los desafíos de conectividad y la educación que prácticamente se ha puesto en stand-by, con los rezagos que eso va a significar para todo un segmento joven que los países que han entrado en cuarentenas estrictas no han podido asistir a las aulas y no han podido continuar con su proceso. Cuarentenas muy tempranas, por cierto. América Latina ha tenido un reto importante, que es que fuimos de los primeros en entrar, por llamarlo de alguna forma, en el mundo, y ahorita es cuando nuestro pico está llegando, con lo cual lo que más bien hemos hecho es una ola, en vez de ser muy exponencial y acelerada, hemos hecho una ola igual alta, pero de mayor longitud y mayor duración, y eso presenta unos retos brutales desde el punto de vista económico y social. Exactamente, entonces esa crisis está ahí, ¿verdad?, es real, pero yo me pregunto, mirando para atrás y mirando antes de la pandemia del COVID-19, si el mundo en el cual vivíamos no era ya un mundo en crisis, digamos, analizando todas estas situaciones, ¿verdad? O sea, preguntémosle a una familia que vive en un asentamiento, que no tiene acceso a un sistema educativo de calidad, que no tiene acceso a una vivienda digna, que no tiene acceso a agua potable. O sea, tenemos gente en nuestra región que no tiene acceso al líquido vital. O sea, hemos resuelto muchísimos temas mucho más complejos como humanidad, pero todavía no hemos sido capaces de poder acercar agua potable a toda la población, ¿verdad? Entonces, si hablamos del mundo en crisis en el cual ya vivíamos antes de la pandemia del COVID-19, probablemente en términos geográficos o físicos, esa crisis se concentraba en los asentamientos informales. O sea, los asentamientos informales han estado en emergencia social de manera constante, y hoy en día esta pandemia viene a acentuar esas carencias que son propias de esos territorios y a exigir con mayor urgencia que la construcción de ciudades inclusivas sea como
sea una realidad desde las políticas públicas No, que se una prioridad para la política pública, no hay duda. Entonces yo creo que esta es la oportunidad para poder dar un paso, digamos, muy contundente en, por un lado, la necesidad de reaccionar rápidamente para que estas comunidades tengan la protección que necesitan para hacer frente a la propagación del virus. Eso está demostrado que la velocidad de propagación del virus en los asentamientos es mucho mayor que en el resto de la ciudad. Claro, tiene que ver mucho con la densidad, la falta de acceso a lo que dices, al agua. Ya de por sí, si estás hablando de un virus que se contagia, un tema de no lavarte las manos adecuadamente, porque eso implica un riesgo mucho mayor, ahí vemos la relevancia que tiene de brindar y dotar de servicios a esos asentamientos informales y buscar una reestructuración desde la perspectiva urbana, porque el riesgo, ahí como para el que no cree en esto, yo creo que uno de los mensajes importantes es, esto lo que sí nos ha demostrado es que todos estamos en riesgo. Eso quiere decir que mientras más desigualdad generemos y menos atención busquemos, quizás los que tienen versus los que no tienen, evitemos no poner la atención a eso, vamos a incrementar también el riesgo nuestro. Así lo hagas, o así las personas que de repente no creen esto que nosotros estamos diciendo, lo quieran ver desde una perspectiva individualista y egoísta, hasta por egoísmo. Tiene sentido que construyas igualdad. Entonces esa es la paradoja en la que estamos envueltos. Totalmente, eso nosotros lo subrayamos bastante porque conformamos como una red de organizaciones de la sociedad civil y profesionales aquí en Paraguay de apoyo a los asentamientos precarios para exigir al gobierno que desarrolle una estrategia específica y protocolos específicos adaptados al contexto de los asentamientos urbanos, ¿no? Claro. Entonces, ahí de nuevo nacían como todos los prejuicios desde la sociedad y lanzábamos ese mensaje de repente, o sea, si a uno no le preocupa por cuestiones de humanidad, digamos, por la sensibilidad de reconocer que quienes están más desprotegidos van a sufrir esta crisis de una peor manera, porque quedarse en casa no es posible si uno no tiene una casa, porque si uno vive al día tiene que movilizarse y eso hace que el riesgo de contagio sea mucho mayor, porque si uno no tiene agua las medidas de higiene no son posibles, etcétera. Pero si uno no se sensibiliza por esa situación, al menos tenemos que entenderlo por egoísmo, porque es el mismo sistema de salud pública el que se va a saturar. Era el mensaje que lanzábamos. Si tenemos un contagio masivo en los asentamientos, ellos van a recurrir al sistema de salud pública, por ende se va a saturar y vamos a tener un impacto también mucho más negativo en el resto de la sociedad. Una de las lecciones para mí más importantes de la pandemia es el recordarnos que estamos todos interconectados y todos interrelacionados. Y es por eso que tenemos que preocuparnos también de nuestro entorno y no solamente mirarnos el ombligo como individuos. Yo comparto contigo y llamaría eso el aprendizaje por excelencia de esta pandemia. No hay duda que esa interconexión plantea que es un antes y un después. Fue un despertar, creo que, de la conciencia de que seguíamos avanzando en muchas áreas de la sociedad que nos permitían estar más interconectados. No en vano la digitalización ha hecho que hoy podamos estar cerca de gente cercana, gente que está muy lejos, tú y yo poder estar conectados en países distintos y poder tener audiencias distintas en un mismo espacio, pero quizás no habíamos terminado de darnos cuenta las implicaciones tan severas que eso tiene en nuestra vida y cómo esa realidad es ineludible y más bien hay que sobre esa verdad construir las soluciones que estamos trabajando hacia el futuro. Y fíjate que ahí te digo, incluyo de una manera muy sutil la palabra digitalización y el tema tecnológico, porque bueno, obviamente soy de los que cree que hoy tenemos muchas más herramientas para hacer esas transformaciones, no viendo la tecnología como un fin, sino como un medio. ¿Qué crees, dónde crees tú que está el espacio de encuentro entre todas estas transformaciones de cuarta revolución industrial? Por cierto, para todos los que nos escuchan, Soledad y yo compartimos ser Young Global Leaders del Foro Económico Mundial, así que este término como que nos viene siempre muy a colación en estas conversaciones. ¿Cómo ves tú ese emparejamiento de la política de vivienda, de la política de desarrollo urbano con las nuevas tecnologías y el futuro que estamos construyendo como sociedad? La tecnología más que nunca, Juan, se hizo como más relevante en este contexto y nos demostró que también necesitamos esta interdependencia, apoyarla en una superconectividad, si me animo a decir, ¿verdad? O sea, que podamos transitar el mundo digital y que esas desigualdades que están manifiestas en los asentamientos en términos de infraestructura, digamos social, infraestructura básica,
que también se pueda ser abordadas desde el punto de vista de la conectividad, ¿verdad? Me imagino que en Venezuela debe pasar lo mismo. Cuando uno analiza la realidad en América Latina, vemos que hay un montón de personas que todavía no tienen conexión a Internet. En muchos casos pueden tener un smartphone, pero no le permite, digamos, ese Internet. Exacto. Entonces, y muchas veces también con una pésima calidad de señal o con altísimos costos, sobre todo el impuesto a la pobreza es muy alto, ¿no? Cuando uno vive en situación de pobreza, absolutamente el acceso a todos los bienes y servicios te cuesta mucho más caro y accedes probablemente a un servicio de peor calidad. Y yo creo que la tecnología hoy en día es parte de absolutamente todo. O sea, tenemos que pensar en ciudades que sean mucho más inteligentes para poder garantizar el acceso a los servicios a toda la población. Para que una ciudad se vuelva inteligente, necesita dotarse de las herramientas y las bondades de la tecnología en toda su dimensión. Nosotros estamos ahora, por ejemplo, para poder ajustar las medidas que está implementando el gobierno en los asentamientos informales. Estamos con organismos de cooperación multilateral desarrollando todo un sistema de relevamiento que utiliza los algoritmos de aprendizaje automático para poder identificar con apenas un clic básicamente cuáles son las condiciones de precariedad y vulnerabilidad en nuestro asentamiento. Entonces, la tecnología te permite poder reaccionar mucho más rápido. Paraguay tuvo serias dificultades de asistir directamente a las poblaciones más vulnerables en el contexto de COVID-19 porque no manejaba los datos, porque no tenía la información ordenada. Claro. Si uno utiliza, no sé, el mismo machine learning o toda la tecnología que está, digamos, disponible para poder gestionar mejor la información y por ende informar mejor a las políticas públicas, las decisiones van a ser más acertadas y los resultados van a ser también mucho más efectivos y eficientes, ¿verdad? No, totalmente. Y ayer escuchaba una charla también que era sobre tecnología, no recuerdo de dónde era, creo que la Universidad de Georgetown o uno de estos webinars que ahora además son súper populares en el mundo virtual, que era justamente sobre tecnología y acceso a la tecnología. Y esta persona que está exponiendo decía, hoy en día se hace obligatorio que todo profesional, independientemente de la disciplina o del mundo del cual provenga, tenga un conocimiento acerca de qué es blockchain, de qué hablamos cuando hablamos de machine learning, de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, de cuáles son los códigos de programación que más se utilizan. O sea, ya no es una cuestión de nicho simplemente de los informáticos o los programadores, sino que se hace una cuestión casi que de obligación en este nuevo mundo, que todos nos vemos desafiados de poder adentrarnos y aprender mucho más para que esas herramientas efectivamente estén a disposición de la necesidad que tenemos y no sean un instrumento para acentuar las brechas, que yo creo que la gran economía y el gran desafío que tenemos con el acceso a la tecnología. Así es, totalmente. Ahí pareciera, no es que pareciera, es una realidad que esos conocimientos pasan a ser tan relevantes desde la formación básica de nuestros niños como leer, escribir, sumar y restar. Es decir, tener acceso a esas tecnologías. Nosotros siempre, yo lo digo mucho en las charlas que damos sobre el tema de transformación digital de las ciudades, que todos los ciudadanos deben hacer, nosotros llamamos la tesis del zoom in and zoom out, que es, todos debemos tener la capacidad de entrar en estos conocimientos o estos conceptos tecnológicos, por lo menos entrar a un nivel de superficialidad básico que nos permite entender para qué sirve o cuál es el rol que juega en la sociedad, y luego podernos salir y aplicar eso en el contexto de lo que es nuestra labor y como conectar esos puntos de la forma amparados en el breve conocimiento que puedas tener de estas tecnologías, que hoy se hace muy necesario. Y yo creo que además trae un punto que nosotros hemos defendido desde Vinco muchísimo y ha salido, fíjate que es interesante porque con todas las personas que hemos hablado, otro fellow YGL, Chuy Cepeda de México, Bernardo Azuaje de Colombia, la semana que viene vamos a estar teniendo a Andreina Seijas, también magíster y especialista urbano, gran amiga, y estoy seguro que André, porque lo hemos conversado en otras oportunidades, también lo va a traer a colación. Hoy la data es esencial. El mundo no puede seguir tomando decisiones basado en el gut feeling únicamente de los que tienen el poder y el decision making process en sus manos, sino que necesitamos tener data y con eso transformarlo en información para que nuestras decisiones sean mucho más acertadas
y precisas en el impacto que se quiere generar, y ahí cobra demasiada relevancia. Ayer justamente estábamos en una videoconferencia por trabajo pues, con Vicua, con una viceministra de un país latinoamericano, y nos comentaba, mira, yo no tengo información, por ejemplo, de lo que ocurre en los municipios, y cómo yo puedo diseñar una política pública si no la tengo. Estábamos hablando del tema de recolección de residuos. Tú dices, wow, claro, pero es que, bueno, ahí es donde entra una oferta nueva de tecnología a subsanar ese problema, y me imagino que tú lo debiste haber vivido también en tu gestión, ¿no? Lo difícil que es tomar decisiones cuando no tienes la información correcta. Y tocaste un tema súper importante, que es el rol de los gobiernos locales y las debilidades que tenemos en los municipios. O sea, en Paraguay, cuando interactuábamos con los gobiernos locales, desde el gobierno nacional, yo recuerdo los planos de catastro, eran planos que estaban en surfito de la época, no sé, del siglo XV. Y uno dice, ¿cómo es que conviven estos dos mundos? De la tecnología propia del siglo XXI, de todo este cambio que transitamos como humanidad, desde un mundo hiperconectado, con toda la innovación que es propia, digamos, del mundo tecnológico, y muchas veces un sector público que está atrasado. O sea, yo tenía mucho esta reflexión porque, bueno, mi esposo está en el mundo, digamos, de la innovación, de las empresas sociales, de la tecnología. Entonces, yo estaba 100% del tiempo metida en el mundo público, donde la utilización del correo electrónico era limitado. O sea, imagínate, estamos hablando de algo básicamente teníamos... ¡Qué locura! O sea, terminaba mi jornada laboral, y muchas veces yo asistía a los after office del emprendimiento, digamos, de mi esposo, y yo decía, pero acá algo está pasando, porque son dos realidades que están conviviendo, pero que están yendo por carriles separados. ¿Cómo hacemos para juntarlas? ¿Cómo hacemos para tener un gobierno electrónico? ¿Cómo hacemos para tener una ciudad inteligente? ¿Cómo hacemos para que los tomadores de decisiones de los públicos entiendan la importancia y el rol de ayornarse, de poder venir a este siglo para que las políticas puedan ser mucho más efectivas, y también para combatir uno de nuestros flagelos más importante, digamos, en América Latina, que es la corrupción, ¿verdad? Porque mayor transparencia definitivamente se puede lograr con mayor inclusión de la tecnología, mayor uso de la tecnología. No, totalmente, y fíjate que yo aquí me voy a permitir diferir de uno de nuestros, lo comparto, pues, es decir, entiendo el comentario, no comparto la conclusión, pero digamos, eso es parte del debate interesante que podemos dar, de que aquí Sandra nos dice, bueno, hay herramientas como ARGIS, sin duda alguna, que te lo permiten, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se usa más? ¿No? Y entonces ella nos dice acá, desde su posición, no les interesa robar y no progresar, y eso puede ser una realidad, como decíamos, para algunos pocos, pero yo con lo que me he conseguido en Vicua, Sandra, también para compartirte nuestra reflexión, es que no, la verdad es que hay interés de pasar al siglo XXI en la gestión pública, en el tomador de decisión, porque al final, ¿sabes qué es lo paradójico? Que esa persona como tú, tenía limitación en el acceso al correo electrónico, por ejemplo, es decir, estaba muy limitado su uso, pero tú en tu vida personal lo usas muy bien y muy cómodo. Entonces tú vives como en una dualidad humana y mental, donde tú como consumidor y privado disfrutas de tecnología, pero en tu espacio laboral no tienes ese acceso. Y parte de la premisa de lo que, o sea, desde donde nosotros partimos como Vicua, es que uno de los grandes, y lo reboto contigo, Sole, a ver cómo lo ves, uno de los grandes retos de por qué no ocurre esa implementación de tecnología es porque el diseño de las soluciones tecnológicas, especialmente para el entorno urbano y para los gobiernos municipales que pueden no tener las capacidades, está mal diseñada, está mal planteada. Yo siempre digo que en el tema Smart City, por ejemplo, o ciudad inteligente, hay un error, que es que tú ves a los grandes proveedores de tecnología del mundo hablando de esto y plantean como si fuese ir de una ciudad bruta a una ciudad inteligente, y poniendo un poco de cositas en la ciudad, y eso no es. Es decir, ahí lo que hace es más bien alienar al que no conoce o no está tan familiarizado, porque se siente que no es parte del proceso de transformación. Nosotros ahí en Vicua decimos que eso es un proceso gradual, donde tú primero pasas por digitalizar la ciudad y digitalizar la data, luego pasas por sistematizar procesos y colaborar en el mundo digital, y después es que puedes empezar a pensar en autonomía, inteligencia artificial, etc. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo lo sientes en ese sentido? Sí, coincido, Juan, y muchas veces vienen como estas soluciones empaquetadas que buscan aterrizar en ciertas instituciones donde no hay apropiación de la cultura, digamos, institucional, donde porque
finalmente para que la tecnología funcione tiene que haber una lógica detrás que también se entiende y se comprende. Tienen que haber ciertos circuitos establecidos, procesos, procedimientos que son muy bien asimilados por cada una de las personas que forman parte, digamos, de las diferentes etapas del proceso. Y si eso no sucede, no va a haber ningún producto empaquetado que pueda funcionar como tal. O sea que ese abordaje integral es súper importante a la hora de trabajar con el sector público, porque hay que incorporar muchas veces esa idiosincrasia, ese factor cultural que es tan fundamental para que haya una apropiación y finalmente la tecnología se traduzca en una herramienta para mejorar los procesos de gestión. Si no, está simplemente ahí colgada y se transforma en un mero, digamos, objetivo solamente de cumplimiento, en el sentido que está ahí, uno en verdad no lo internaliza y no forma parte de todos los procesos que se llevan adelante. No, totalmente. Además me encanta cómo escribiste ahí salió la ingeniera que hay en ti, el proceso de las conexiones y los circuitos que están que están rotos en ese camino de transformación digital. Y fíjate que yo te escucho y me cobra mucho más relevancia. Y qué bonito como uno va consiguiendo amigos y colegas que digamos, todos vamos como encauzando, encajando en una misma estrategia. Hablando con Chuy Cepeda en el último live que hicimos, que estábamos hablando mucho de la industria GovTech y cómo es tan difícil para los startups. Somos muy pocos los casos de startups que han logrado generar tracción y crecer en la industria de gobierno, porque usualmente es una industria que está más bien atendida por proveedores tradicionales, como tú dices, caja negra, que no necesariamente entienden las nuevas dinámicas de cómo se desarrolla tecnología. Entonces, por eso digo que nosotros juzgamos al sector público, pero es que lo que les llega como herramientas también son muy limitadas. Entonces, es interesante ver cómo todo ese ecosistema se puede producir. Y Soles, Instagram nos dice que nos quedan 2 minutos, 1 minuto 50 aquí para concluir, y obviamente no quiero hacerlo atropellado. Esta conversación ha sido espectacular, me ha encantado y espero que podamos continuarla. Por ahí, de hecho, te voy a escribir una propuesta que hablé con otros 2 YGLs sobre un evento sobre el tema urbano que venimos ahí pensando, y nos encantaría que estuvieses con nosotros. Para concluir, ¿cuál es tu mensaje para Latinoamérica desde el punto de vista de la transformación urbana y dónde crees tú que está la clave y ahora desde tu posición de liderazgo? Bueno, a ver, para todos como ciudadanos es la apropiación de lo público, o sea, entender de que nuestra ciudad va a cambiar y va a mejorar en la medida que nosotros nos entendemos como individuos, parte de todo el sistema. Eso implica, si uno no está en el sector público, buscar incidir en las políticas y en las decisiones que se toman a nivel local y también a nivel nacional. Desde las autoridades entender de que una ciudad, para brindar oportunidades por igual a todos sus ciudadanos, tiene que ser una ciudad inclusiva, una ciudad resiliente también frente a todas estas amenazas que ojalá que no, pero probablemente sean más frecuentes en relación a nuestros modos de vivir actuales, y apostar por una integración que sea no solamente física, no solamente obra dura, sino por una integración social real que garantice igualdad. Exactamente, mira, qué bonito, qué sabroso, insisto, compartir con tanto contenido y un mensaje que has dado a todos los que nos acompañan y que nos van a ver después. Hoy estuvimos con Soledad Núñez, exministra de Vivienda de Paraguay. Vamos a seguir la conversación, síganla en sus redes.